Este video tiene por finalidad analizar la preparación del caso. Es ingenuo pensar que puedo tener una actuación técnica en una audiencia compleja como es el juicio si es que no he hecho la labor de sistematizar la evidencia que tengo y armar una estrategia de cómo va a ser mi accionar. Para realizar esta labor tengo dos elementos que considerar. El primero es la teoría del caso. ¿Qué es, en resumidas palabras, esto? No es más que la historia que quiero convencerle al juez. Lo interesante de un litigio es que va a haber dos historias en competición. En principio, y solo digo en principio, el abogado tiene plena libertad para escoger cuál va a ser esa teoría. Salvo que el cliente le ponga limitaciones, básicamente va a tener las manos libres. Ahora, utilicé el término en principio. ¿Por qué? Porque ahí viene el segundo elemento. ¿Qué es este? Las proposiciones fácticas. ¿Qué son las proposiciones fácticas? Son hechos que dichos en el lenguaje de testigos y peritos consiguen uno de los dos efectos. El primero, adelantar aunque sea 1 centímetro mi teoría del caso. Esto es, visto desde un punto de vista estructural, por así decirlo, va a ser los pilares que soporten mi historia. El segundo efecto que producen es al menos retroceder 1 centímetro la teoría de la parte contraria. Se debe tener en cuenta que el litigio es una vía en dos sentidos. Yo trabajo tanto para convencer de mi tesis como para diezmar la tesis del compañero. Visto este doble sentido, ahí se entiende por qué mi libertad no es absoluta. Porque cada vez que yo cuente una historia que se distancie de los hechos que van a salir en el juicio, corro un tremendo riesgo. Imaginémonos, por ejemplo, que yo quiero, en un caso civil, decir que ese documento no es cheque. ¿Qué va a pasar cuando el juez tenga en sus manos ese papelito? ¿Voy o no a estar en problemas? Entonces, esa libertad que en principio era absoluta, si yo quiero actuar técnicamente de manera seria y no pasar un mal rato en una audiencia de tribunal, lo más sensato es que se apegue lo más posible a la evidencia. Yo no puedo manipular la evidencia. Me encantaría, por ejemplo, decir que en un caso penal hay una cámara de video que se acerca y muestra el rostro de cada uno de los asaltantes que había en esa agencia del banco. Pero ¿qué saco diciendo si esa cámara no existe? Si yo no puedo manipular la evidencia, si yo no puedo crear elementos que me permitan demostrar mi tesis, en la práctica lo que tengo es una libertad bastante restringida. Estos son los hechos. ¿Qué puedo hacer? Decir que, mire señor juez, este es un objeto más o menos rectangular, un poco ovalado en las esquinas. ¿Qué podrá hacer la otra parte? Decir, no, señor juez, fíjese bien, es bastante más delgado de lo que nos acaba de decir el demandante y además tiene la forma de una media luna. Básicamente, esos son mis márgenes de maniobra. Yo no puedo cambiar este objeto. Este objeto me viene dado, la evidencia me viene dada. Lo que yo puedo es verlo desde este ángulo o verlo desde el ángulo de acá. Esa es la libertad que en la práctica tengo. Puedo decir que este es un objeto circular. Sí, pero si hago eso, el grave problema es que en un instante el abogado de la contraparte me va a decir, señor juez, esto es un círculo y voy a estar en problemas. ¿Qué quiero mostrarles? Que cada vez que se alejen de la evidencia, eso es tremendamente interesante para la contraparte. La distancia que ustedes tengan entre algún elemento de su teoría y la evidencia, si es que crece esa distancia, mejores noticias serán para mí, porque si yo sé realizar mi trabajo, va a ser precisamente por ahí por donde yo les dé la estocada. Muchísimas gracias.